Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio de un circuito trifásico balanceado. Observemos que en este ejercicio me dice, vamos a leerlo, en el sistema trifásico balanceado de la figura, sea la carga ZP, tiene un valor de 12 más J5, o sea, esta carga ZP, o sea, en cada una es igual, ya que todo el sistema está balanceado, y me dice que la corriente I B pequeña y B grande es de 20 amperios con ángulo de 0. Quiere decir que la corriente que viene del punto B minúscula a B mayúscula es una corriente de 20 amperios. O sea, toda la corriente que viene por este lazo vale 20 amperios. Consecuencia fase positiva. Si la fuente entrega potencia a todo el sistema con un factor de potencia de 0.935, me piden determinar cuánto vale la resistencia RW, el voltaje entre B minúscula y el neutro, o sea, entre aquí y acá, el voltaje entre A mayúscula y B mayúscula, o sea, entre este punto y este punto, y la potencia compleja suministrada por la fuente. Bien, vamos a mirar por dónde empezamos. Me están dando primero que nada que la corriente entre B minúscula y B mayúscula es de 20 amperes con ángulo cero. Esta es la referencia. La corriente que viene por acá es la misma que entra por acá. Acá. ¿Sí? La corriente que viene por acá es la misma corriente que va por acá, que es la corriente que llaman B minúscula, B mayúscula. Ya tenemos el valor 20 amperios con ángulo de cero. La carga ZP tiene un valor de 12 más J5 y no tenemos el valor RW, que es lo que necesitamos determinar. Ok, ahora, ¿cómo podemos trabajar este tipo de ejercicio? Bueno, observen que me dice que la fuente entrega potencia a todo el sistema con un factor de potencia de 0.935. O sea, recordemos que la potencia que suministra la fuente debe ser igual a la potencia consumida por el sistema, ¿sí? Yo puedo tener acá una fuente y acá múltiples cargas, ya sea en serie, en paralelo, bueno, puede ser mixtos, no importa las conexiones. Todo lo que consuma esta, la potencia que consuma esta, pues lo suministra este. ¿Sí? Si acá la potencia, una parte es activa, otra parte es reactiva, todo esto lo debe suministrar la fuente, ¿no? Eso es algo que tiene que estar más que claro. Eso hay que tenerlo bastante claro, ya que acá me dice que la fuente entrega potencia a todo el sistema con un factor de potencia de 0.935. O sea, que la fuente es la que entrega quiere decir que todo el sistema, o sea, tanto las cargas como las resistencias de las líneas, deben consumir una potencia con este mismo factor de potencia. Bien, ahora, me dice que la corriente IB minúscula, B mayúscula que viene por acá, la están tomando como referencia. O sea, se están parando con un ángulo de cero. Esta es la referencia que nos está dando. Quiere decir que si yo acá, bueno, lo voy a hacer acá abajo mejor. Si yo acá digo que la corriente IB, B minúscula, mayúscula es igual a 20, con ángulo de cero, recordemos que eso está en RMS, eh, la corriente A minúscula, A mayúscula, y la corriente C minúscula, C mayúscula, la podemos sacar de acá, ya que todo el sistema es balanceado. Quiere decir que acá sería 20, y recordemos que de aquí a acá debe haber menos 120 grados, y de aquí a acá debe haber más 120. Entonces, si acá hay menos 120, quiere decir que el ángulo de este debería ser 120. Y acá sería 20 con un ángulo de 120 más 120, pues sería 240, ¿no? RMS. Bueno, no es ni siquiera necesario poner el RMS, lo podemos dejar simplemente en amperios.
porque es que en algunos libros, o bueno, en varios libros, a partir de sistemas trifásicos, todo lo toman como valor eficaz. Bien, entonces, si la corriente acá, esta es de referencia cero, pues esta sería 120 y aquí sería 240. ¿Cómo sabemos que está bien? Por si queremos verificar, simplemente usamos la calculadora. Esta es una aplicación que simula la calculadora que muchos estudiantes tienen. Entonces, si yo sumo 20 con ángulo de, bueno, tenemos que ponerla en complex y verifico 20 con ángulo de 120 más 20 con ángulo de 0 más 20 con ángulo de 240. Da 0, efectivamente, ¿no? Porque acá tiene que restarse 120 y acá sumas. Bien. Ahora, ya tenemos las corrientes, todas esas corrientes que pasan por las líneas. Ahora me dice, si la fuente entrega una potencia a todo el sistema con un factor de potencia de 0.935, necesitamos determinar la parte resistiva. Entonces, algo que tenemos que recordar es que si yo tengo una impedancia, esa impedancia pues digamos que tiene su parte resistiva, hagámosla más pequeña, así. Tiene una parte resistiva, tiene una parte reactiva, ya en este caso sería JXL, y acá hay una fuente. Vamos a recordar lo siguiente. Esta fuente tiene un valor, ¿no? En el momento de conectar esta impedancia, va a circular una corriente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros calculamos la corriente que circula por esta impedancia conectada a esta fuente, sabemos que va a haber una potencia activa y una potencia reactiva. Lo sabemos por el triángulo de potencias. Dependiendo de cuánto sea la carga inductiva, nos va a dar más o menos la carga reactiva, ¿no? Este ángulo que está acá es el ángulo del factor de potencia. Este sería el ángulo teta. Cuando calculamos las potencias acá, pues nos va a dar una parte activa, una parte reactiva. Aquí iría la aparente. Y la compleja pues sería la relación fasorial entre P y Q, ¿no? Pero recordemos también que este ángulo es exactamente el mismo que se forma en la carga RJXL. O sea, que si yo tengo un valor de resistencia y el valor de inductancia, recordemos que esto lo puedo tomar yo como una impedancia, donde está acá R más JXL. Si esto lo convierto a polares, pues también puedo hacer una relación fasorial entre ellas, donde aquí iría la parte resistiva, aquí iría la parte reactiva, y aquí iría por la magnitud de la impedancia, y este ángulo es exactamente igual a este ángulo. Vamos a darle valores para ver que lo que estoy diciendo es cierto. Si yo digo que R vale 8 y JXL va a valer J2, ¿sí? Entonces voy a ponerlo por acá a un ladito. Este repaso es bueno para entender el ejercicio. Entonces, la impedancia va a ser igual a 8 más J2. Esto en coordenadas rectangulares. En coordenadas polares, saco mi calculadora y pongo 8 más 2i, lo convierto, ¿sí? 3, y aquí está el valor. 8.24, 8.24 con ángulo de 14.036. 14.036 ohmios. Entonces, la parte resistiva iría acá, iría a los 8. La parte reactiva iría acá, J2. La magnitud iría acá, que sería 8.24. El ángulo sería este, que sería 14.036. Listo. Ahora,
Si yo calculo la corriente, esto es la relación fasorial de la impedancia como triángulo para asociarlo con el triángulo de potencias. ¿A dónde voy yo? Voy a darle un valor a la fuente. Voy a decir que la fuente vale 20 con ángulo de 0 voltios, ¿no? Entonces, si la fuente vale 20 con ángulo de 0, la corriente vendría siendo igual a los 20 con ángulo de 0 sobre 8 más J2. Vamos a calcularla. Entonces, yo lo traigo para acá a un lado. Pongo por acá 20 con ángulo de 0. Y acá sería 8 más 2. Bien, lo convierto a polares y me da lo siguiente. Observen lo que me da. Me da 2.42, voy a poner acá, 2.42 y con ángulo de menos 14,036. Menos 14,036. Esa es la corriente que circula por acá. Ahora, si quiero la potencia activa, reactiva, aparente, pues podemos calcular la potencia compleja. Recordemos que la potencia compleja en una carga es igual a voltaje. Bueno, recordemos que todo es RMS, ¿no? Sería PRMS por IRMS conjugado. Entonces, recordemos que estamos trabajando con puro valor RMS, entonces voy a dejarlo solo como B por I conjugado. Entonces, la potencia compleja sería el voltaje, pues ya lo tengo que es 20 con ángulo de 0 y la corriente sería 2.42 con ángulo. Como es conjugado, cambia el valor del ángulo. Si es negativo, pasa a positivo, sería 14.036. Esa sería la potencia compleja de esta carga. Entonces, si yo la calculo, vengo para acá, digo que sería 20 con ángulo de 0, que multiplica 2.42 con ángulo de 14.036. Eso lo convierto a polares. Y ya, 48.4. 48.4. 14.036. 14.036. Este sería la potencia compleja que están polares, voltoamperios. Y en coordenadas rectangulares, bueno, creo que ya convertámosla de nuevo, no lo vi, es el 4. Da esto. 46.95. 46.95 más 11.73. 11.73. J. Verifico nuevamente. 73. Bien. Esta potencia activa sería acá 46.95. Acá sería J 11.73. La potencia compleja, pues ya la calculamos que es 48.4. Y el ángulo es 14.036. Observen que el ángulo de una impedancia es el mismo ángulo del factor de potencia. ¿Sí? ¿Por qué expliqué este pedacito antes de resolver eso? Esto lo explico yo en mis clases, esa relación entre la impedancia y las potencias, porque acá juega con eso. Observemos que me dice, si la fuente entrega potencia a todo el sistema con un factor de potencia, de 0.35, necesito determinar RW. O sea, recordemos que el factor
factor de potencia no es más que el coseno del ángulo. El coseno del ángulo me da valores entre 0 y 1, ¿sí? O sea, el factor de potencia, un factor de potencia tiene valores entre 0 y 1. Entonces, si yo tengo un factor de potencia, me dan el factor de potencia, me dicen que es 0.935 igual a coseno de teta. De aquí puedo despejar coseno a la menos 1 y sé cuánto vale este ángulo teta. Entonces, si yo digo que esto es igual a coseno a la menos 1 de 0,935, voy a ver cuánto es el ángulo de la fuente. Recordemos que aquí me dice que es la fuente la que entrega todo eso. Quiere decir que hay que tener en cuenta tanto las resistencias como la carga, la impedancia de la carga. Esto es la carga trifásica balanceada y esto son resistencias de la línea de transmisión, podría decirse. Entonces, vamos a mirar cuánto vale eso. 0.935. Coseno a la menos 1 es 0.935. Bueno, aquí es coseno a la menos 1, tiene que ser 0.935. Me da un ángulo de 20.7718. Digamos que 20.77. Voy a ponerlo por acá. 20.77. Ese ángulo es de todo el sistema. Entonces, voy a dibujar el triángulo. Este triángulo va a representar la potencia activa y reactiva de todo el sistema, ¿no? Tanto como la carga trifásica como la resistencia. No importa si es de todo o de una sola fase, sigue siendo el mismo factor de potencia. Entonces aquí iría la carga P, aquí iría la carga Q y aquí iría la potencia aparente. Y ese sería el ángulo del factor de potencia como lo habíamos visto acá, solo que tenemos que ir de reversa, ¿no? Este ángulo que calculamos es este 20.77. ¿Por qué se determinó este valor? Observen que el ejercicio me da el valor de ZP, donde ZP me dice que es una carga resistida de 12 más J5. Este vale 12 más J5, pero necesito determinar RW. Bueno, recuerden la relación que hice entre resistencia y reactancia, que es igual a la, bueno, el ángulo entre ellos es igual al ángulo entre la potencia activa y la reactiva. Pues voy a dibujar acá el otro triángulo. Por acá. Este triángulo, voy a dibujarlo bien, va a representar la impedancia de todo el sistema. Esta P y esta Q es lo que consume todo el sistema, tanto de la impedancia de carga como la resistencia de la línea. ¿Sí? Esta P y esta Q. Y este sería el ángulo que deja ellas dos. Pero como es igual a la impedancia de todo el sistema, pues acá recordemos que a la parte resistiva de todo el sistema, entonces aquí va RW más, como está en Y, o sea, como la carga es una carga en Y y esta carguita está en serie con esta resistencia, pues sería más esta carga, ¿no? En la parte resistiva de esta sería 12 ohmios. Entonces yo sumo acá 12 ohmios. Esa es la resistencia de las cargas del sistema. Ahora, la parte reactiva, bueno, como acá solo hay resistencia, bueno, no tengo nada en cuenta, pero acá hay una parte reactiva de J5, que es la que va acá, J5. ¿Y este ángulo cuál es? Recordemos la relación, es este mismo, 20.77. ¿Sí? Es el mismo ángulo. Bien, como me dicen que el factor, la fuente entrega potencia a todo el sistema con un factor de potencia 0.935, determine RW. Ya calculé que el ángulo es este. Y RW es este. Recordemos que acá va la parte resistiva y acá la parte reactiva. Y como es de todo el sistema, pues sume la resistencia de línea
con la resistencia de la carga va acá y acá va la parte imaginaria. Si aquí hubiera una impedancia en vez de solo una resistencia, pues esta también tendría que sumarla acá, ¿no? Bien, ahora, ¿para qué hice eso? Bueno, aquí aplicando Pitágoras, recordemos que tangente de un ángulo es igual al opuesto sobre el lado adyacente. Yo digo que el tangente del teta, que es este, es igual al opuesto, que sería J5, bueno, sería el 5 sin el J, sobre el adyacente, que sería RW más 12. Entonces, como este ángulo ya lo tengo, que es 20.77, pues yo simplemente voy a agarrar esto, lo voy a pasar para allá y el otro lo voy a pasar a vivir. Esto me quedaría como RW más 12 es igual a 5 sobre tangente de teta. Entonces ahí despejo RW, yo digo que RW es igual a 5 sobre tangente de teta menos 12. Bien, simplemente sería reemplazar valores. Recordemos que este 5, bueno, ya sabemos que es tangente del ángulo, sería tangente de 20.77 y le restamos 12. Bien, solo sería hacer esto. Si nosotros hacemos esto, pues deberíamos obtener el valor de la resistencia RW. Vamos a la calculadora. Bien, primero digo que 5 sobre tangente de 20.77 y a todo eso le resto los 12. Observen el valor que me dice que la resistencia RW vale 1.1833. Bájalo como 1.18. La exactitud depende de cuántos decimales agarremos. Aunque agarremos 2 o 3, también 1.18. Entonces, RW es igual a 1.18 ohmios. Listo. Ese es el primer punto que nos pide, determinar RW. 1.18 ohmios. Ya lo tenemos. Ahora me dice, necesito determinar el voltaje Bn, o sea, B minúscula en neutro, entre acá y acá. Bien. Ya tengo la corriente que viene por acá. ¿Sí? Esa corriente nos la da el ejercicio. Y como ya tengo la corriente, ya tengo el valor de RW, que lo acabamos de calcular, y tengo el valor de ZP, pues simplemente podríamos hallar la tensión que cae acá, la tensión que cae acá, y esa hace la misma entre este punto y este punto. Recordemos que aunque no haya una línea de neutro, al ser un sistema balanceado, perfectamente podríamos dibujarle un neutro imaginario entre este punto y este punto, ya que por ahí no va a circular corriente. Pero al dibujar esto es para tener claridad o el estudiante tenga claridad de que esto está en paralelo con esto. ¿Sí? Porque estas dos están en serie, pues se suma y queda como una impedancia. Bien, lo primero que voy a calcular es la tensión que cae en RW. ¿Sí? La tensión sería aquí más, menos el voltaje entre RW. Y la tensión que cae acá sería más, menos el voltaje entre B y N. Entonces, la tensión entre este y este no es más que la suma de la tensión de este más este. Primero voy a calcular la tensión, el voltaje entre RW. Ese voltaje entre RW no es más que la corriente me dice que es 20 con ángulo de 0, la que va por ahí, 20 con ángulo de 0, y la resistencia que ya había calculado me daba 1.18. Ahora, el voltaje entre B y N, observe B mayúscula y N mayúscula, es igual, ¿cierto? A la corriente, ya la corriente es la misma, que sería 20, un ángulo de 0, y
La carga sería ZP, y ZP ya nos lo dieron, que es 12 más J5. 12 más J5. Para calcular estos dos voltajes. Y el voltaje BN, pues la suma entre la caída de tensión de la de RW más de la carga BN, ¿no? Entonces vamos a sacar la calculadora. Miro, 20 con un ángulo de 0 que multiplica, ¿no? Que multiplica 1.18. Bueno, como esa es una carga resistiva, pues el ángulo no cambia. Sigue siendo 23.6 con ángulo de 0. No tiene parte imaginaria. Ahora me tocaría calcular solamente la de BN. Este sería los 20 con ángulo de 0. De hecho, podría poner solo 20, sería lo mismo, que multiplica 12 más 5, más 5i, ¿no? ¿Listo? Verifico, 260 con ángulo de 22.61. 260, 22.61. Entonces vamos a verificar. Punto 61. Ahora, vamos a sumar esos dos valores. Voy a poner 23.6 con ángulo de 0 más los 260 con ángulo de 22.61. Convirtamos las polares. Da 281.93. 281.93. Un ángulo de 20.76. 20.76 voltios. Ese es el voltaje BN. Aquí me piden el voltaje BN, ya lo acabamos de calcular. Si nos pidiera el voltaje AN, o sea, entre este punto y este punto, y entre este punto y este punto, pues simplemente para hallar el voltaje entre A y N, tocaría al ángulo sumarle 120, ¿sí? Y después a ese le sumamos, bueno, de aquí a allá tocaría sumarle 120, ya de 120 se lo sumamos a CN. O sea, si nos pidieran AN, ya teniendo este voltaje, simplemente sería los mismos 281.93. Y el ángulo, recordemos que de AN a BN se resta el 120, acá se suma, entonces sería 140.76. Y si necesitáramos CN, sería 281.93. Pues le sumamos 120. Entonces serían 260.76, ¿no? Voltios, ¿no? Serían 140, 260. Para verificar, podrían sumar las tres para que vean que debería dar 0, ¿no? Pero de pronto por los decimales puede que dé 0.00 algo. Un número más pequeño. Tendríamos que tomar todos los decimales para que dé un 0 o un número demasiado pequeño. Pero sí, en teoría esto debería ser 0. Ahora, ya tenemos el voltaje BN. Ahora nos piden el voltaje entre A mayúscula y B mayúscula. Recordemos que el orden es A mayúscula primero y B mayúscula después. O sea, sería el voltaje AB entre acá y acá. Entre ese punto y este punto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, ya tenemos el voltaje AN. El voltaje AN lo calculamos. Bueno, recordemos que es entre este punto y este punto. Pues simplemente calculamos el voltaje que pasa por esta carga entre A mayúscula y N mayúscula, que pues lo multiplicamos por
raíz de 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien. Recordemos que ya tenemos el voltaje Vn, lo habíamos calculado. Este voltaje Vn, pues es producto de la corriente que entra por acá y el producto entre ZP. Ese es el voltaje acá. Voy a ponerlo acá a un ladito. Este sería el voltaje, este es el voltaje Vn que calculamos anteriormente. Pues el voltaje AN y el voltaje CN, observen, todo está en mayúscula, pues lo sacamos de acá mismo, solo sumando y restando 120. El voltaje Vn ya lo tenemos, pues el AN y el CN solo están desfasados 120 grados. Entonces yo puedo decir que el voltaje AN son 260 con el ángulo de, recordemos que de AN a BN se resta, quiere decir de acá se suman, serían los 260. No, me equivoqué. 260 la magnitud, que es esto. Y el ángulo sería 22.61 más 120 sería 142.61. 142.61. ¿Sí? Porque acá se resta 120 y de acá a CN se suman 120. Aquí sería 260. 262.61. ¿Sí? Esto más 100 sería 240 más 20, 262. ¿Cómo podemos estar seguros? Pues simple, agarramos la calculadora y nos tiene que dar 0 la suma de los tres, o casi 0 porque no tomamos todos los decimales. 142.61. Le sumo los 260 con el ángulo de 22.61 más otra de los 260 con el ángulo de 262,61. Observan, dan cero. Bueno, dan cero porque estamos sumando los mismos valores hasta en los decimales, ¿no? Quiere decir que vamos bien. Ahora, este es el voltaje AN. Es el voltaje entre el neutro y la mayúscula, ¿no? Como es AN, pues el positivo en la letra mayúscula y el negativo en el neutro. Es el voltaje entre este punto y este punto. Y el voltaje entre A mayúscula y B mayúscula, pues recordemos que no es más que raíz de 3 el ángulo de fase. Recordemos que el voltaje entre línea y línea, ¿sí? En este caso sería línea A mayúscula y línea B mayúscula, no es más que raíz de 3. En este caso, como estamos trabajando con el A, pues sería el voltaje entre A mayúscula y N mayúscula. Tengo que multiplicarlo por raíz de 3. Entonces yo vengo para acá, digo que el voltaje entre A mayúscula y B mayúscula no es más que raíz de 3. Multiplico raíz de 3 por la magnitud, por los 260. Y el ángulo serían los 142.61. 142.61. Pero a este se le toca sumarle un desfase de 30 grados. Recordemos que el voltaje entre línea y línea es igual a raíz de 3, la magnitud, y el ángulo se desfasa más 30 grados. Aquí sería AB. Tendría que calcular este valor. Este valor sería, vamos a verificar, raíz de 3 con 260, 450. .33 y el ángulo sería 172,61, ¿no? Este sería el voltaje entre A mayúscula y B mayúscula. Es el voltaje entre este punto y este punto que nos está pidiendo acá. Por último, me pide la potencia compleja suministrada por la fuente. Bueno, me está pidiendo la potencia compleja suministrada por la fuente. Recordemos que la potencia compleja, bueno, supongo que la total
La potencia, recordemos que voy a hacerlo por acá abajito. La potencia compleja, ¿sí? La podemos calcular como el B por la corriente que pasa por ahí, pero en conjugado. Esta potencia pues sería por fase, ¿no? Y si yo quisiera la potencia compleja total, pues simplemente sería 3 veces la potencia compleja por la fase, ya que el sistema está perfectamente balanceado, no importa de los desfases. Y como el sistema estaba balanceado, la potencia de acá, pues lo puedo multiplicar 3 veces y me da la potencia de todo. Pero me pide suministrada por la fuente. Bueno, ya tenemos todo porque ya la corriente que genera una de las fuentes es la corriente que pasa de B minúscula a B mayúscula. Incluso las tenemos todas. Y ya tenemos el voltaje Bn, que lo calculamos. O sea, calculamos el voltaje Bn, que es el voltaje de una de las fuentes del sistema trifásico. Y ya tenemos la corriente que viene por acá. Simplemente le sacamos el conjugado a la corriente y ya tenemos la potencia de la fuente. Si queremos de todo, pues lo multiplicamos por 3 y ya está. Entonces, ya tengo esto, me lo voy a llevar. Voy a llevar por acá. Voy a traerme la corriente por acá. El voltaje, había dicho que el voltaje Bn, ya lo tengo acá, es este. Entonces, la potencia compleja, voy a ponerlo así, de Bn, pues es igual al voltaje, que son 281.93, y el ángulo sería 20.76. La corriente, que ya la puse acá, sería los 20, con ángulo de 0. Bueno, ya que el ángulo de 0, pues no importa el signo, ¿no? El conjugado sería lo mismo, porque el conjugado de la corriente, recordemos que es el que va en la fórmula, conjugado. Sería los 20, pero como es 0, pues sigue siendo 0. No hay conjugado acá. No hay parte imaginaria. Entonces, la potencia compleja, y todo esto simplemente lo voy a multiplicar por 3. Bueno, voy a borrar esto. Esto está referenciando a la fuente Bn, pero voy a poner la potencia compleja total de la fuente. ¿Sí? Entonces, si pongo que la total, me toca ponerlo acá, 3. Multiplicarlo por 3 veces. Entonces, si yo hago esto, vengo para acá y digo 3 que multiplica 281.93 con ángulo de 20.76 por los 20 con ángulo de 0. Bueno. Este sería valores, bueno, aquí están coordenadas rectangulares, sería 1000, serían 15.821.51. 15.821, 821, 15.821, 15.800, bueno, es 15, no sé por qué puse 21, acá es 15. Coma 51 más 5.995. 5.995.1817, no sé por qué puse 15 ahora, punto 51 más 5.995.87. 87. Acá es 17. Acá es 87. Este tiene que estar acompañado por J, ¿no? La parte imaginaria. Verifiquemos de nuevo. 15.817.51 y la parte imaginaria es 5.995.87. Bien, en coordenadas polares,
Claro que lo podemos dividir en 1000 y pues ya tenemos en kilovoltamperios, ¿no? 16.915. 16.915.8 y 2076. Un ángulo 2076. 76 voltoamperios, ¿no? Todo esto está en voltoamperios. Si lo divido en 1000, pues me quedaría kilovoltamperios. Bien, esta sería la potencia compleja total, que sería el último punto del ejercicio. Bien, entonces hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo video.